Estoy muy, muy agradecida de esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar esta noche reunidas y de poder empezar un año nuevo con planes, con ideas, con propósitos, y específicamente, pues muy agradecidas por el Ministerio de las Mujeres. Tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas increíbles que van a pasar este año y yo quiero animarte muchísimo porque en verdad yo creo y estoy convencida que el nombre de Dios va a ser glorificado, que vamos a aprender muchísimo y que vamos a ser mujeres transformadas por la palabra de Dios. Y esta noche, como ustedes bien saben, y las que nos acompañan, nos están visitando, aquí en la iglesia tenemos un tema y una escritura del año. Es el tema de todo el año, es donde estamos enfocándonos. Y el tema del año es más firmes, fuertes y seguras. Dice la escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Cristo Jesús. Y esta escritura es muy inspirante, es muy animante y ya hemos hablado bastante, ¿no? De la escritura, hemos escuchado de que viene la carta de Pedro y el propósito de la carta pues será animar a nuestros hermanos que en esos momentos estaban pasando por mucha persecución, ¿verdad? Y la escritura acá nos dice que Dios nos hará perfectos. En otras versiones dice Dios nos restaurará, ¿no? Y hemos aprendido y seguiremos aprendiendo cómo Dios quiere restaurar nuestros corazones, quizás restaurar eso que has perdido, ya sea por tiempos difíciles, por una enfermedad, porque no te has conectado a las reuniones, porque por algo, ¿no? Algún pecado que no has querido dejar. Hay algo que hay en el corazón que restaurar. Pero sin duda, algo que queremos en este año restaurar muchísimo es la fe. Ahora, te preguntarás por qué es tan importante restaurar la fe. Porque dice en la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, si tú y yo estamos en esta noche en la reunión, es porque queremos agradar a Dios, queremos conocerlo y necesitamos la fe. De hecho, vamos a tener una serie, quiero animarte muchísimo, vamos a tener una serie titulada Por Fe. Cada domingo vamos a aprender cómo restaurar nuestra fe. Yo quiero animarte, si nos estás visitando, si eres miembro de la iglesia, que te conectes, que juntos podamos restaurar la fe. Ahora, la escritura, como dice la palabra de Dios, Dios mismo. Nuestro tema, el título de la clase hoy es Dios mismo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la escritura. Dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes y los hará firmes. Dice la escritura aquí, Dios mismo, ¿no? Y es increíble. Y como vimos, dice que después de un poco de sufrimiento, también estudiamos en una clase de que el sufrimiento que Dios quiere, que nos habla la escritura y que nos dice Pedro en la carta, que si vamos a sufrir, que sea por hacer la voluntad de Dios, no por hacer el mal, ¿no? Porque desafortunadamente a veces sufrimos por tomar malas decisiones, por decisiones que llevan consecuencias y nos llevan a sufrimiento, pero estamos seguros y sabemos que estamos viviendo en un mundo caído,
donde hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza, hay muchas cosas que sí nos hacen sufrir, pero el llamado es a sufrir por hacer la voluntad de Dios, por vivir como Cristo vive. Y vamos a ver lo que dice la Escritura y vamos a ver cómo Dios mismo, el primer punto de nuestra clase el día de hoy, dice, Dios mismo ha tenido el plan perfecto desde el principio, ¿no? Y como mujeres nos gusta tener los planes, ¿no? Nos gusta controlar y nos gusta saber el plan perfecto, ¿no? Yo te digo algo, solo Dios tiene el plan perfecto. Y mira lo que dice la Escritura. Y en toda la clase vamos a estar en Primera de Pedro, así que si tienes tu Biblia no vas a tener que ir por todo lado. En Primera de Pedro, en capítulo 1, dice la Escritura, dice Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. El plan perfecto de nuestro Padre es Cristo. Pero algo increíble, y espero que quizás tú que ya has escuchado muchas veces, sabes esto, pero a veces se nos olvida. Dice Cristo a quien Dios escogió desde antes de la creación. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, pero ha existido siempre, existió desde antes de que naciera, porque Él es Dios mismo. Y el plan perfecto de Dios no fue de casualidad, no fue de un momento a otro, desde antes, dice, de la creación. Él estaba pensando en el plan perfecto para tu vida y para mi vida. Y dice el plan perfecto de Dios, que es por medio de Jesús, que lo resucitó y lo glorificó, que podemos tener fe y esperanza en Dios. Ese plan perfecto Dios nos lo da a conocer a través de Cristo, Dios encarnado, el Dios que vino a la tierra y vivió entre nosotros para que lo pudiéramos conocer. Es el plan perfecto, pero no solamente eso, ese plan perfecto, y esta escritura, verdad, me encantó, ahí mismo en Primera de Pedro, por el versículo 10, versículo del 10 al 12 dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismo, sino que les servía a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les ha anunciado lo que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas. Y esto es increíble, amiga y hermana que estamos escuchando. Dice que los profetas anunciaron. Lo increíble es que los profetas lo anunciaron en obediencia porque fue la palabra de Dios que les fue dado y ellos anunciaban de un Salvador, de que iba a estar con nosotros, pero ellos mismos no lo vieron. Y podemos pensar, dice, que se habló de los sufrimientos de Cristo. Y podemos pensar en los diferentes, en el Antiguo Testamento, en los profetas, pero específicamente podemos pensar en Isaías, que es más de 700 años antes de que viniera Cristo. Él anunció sobre esos sufrimientos en el capítulo 53 de Isaías. Quizás lo puedes estudiar después. Y nos habló del dolor que iba a pasar Jesús, Cristo, Dios mismo, pero ellos no lo vivieron. Pero ¿sabes qué? Tú y yo podemos
verlo, porque no solamente vemos las profecías, sino vemos el cumplimiento de esas profecías, vemos cómo Cristo fue ese Salvador, fue ese hijo que dice las Escrituras, aún en Isaías capítulo 9, que dice que iba a ser ese consejero, ¿no? Qué increíble que ellos mismos no sabían, pero que tú y yo tenemos ese privilegio de conocer la profecía, el cumplimiento de las profecías y 2000 años después conocer ese plan perfecto y saber que ese Dios mismo es el mismo que está trabajando en tu vida y en mi vida, porque tiene el plan perfecto en Dios. Pero no solamente eso. Y yo quiero que te preguntes, ¿qué tan agradecida estás de poder tener ese privilegio de conocer y tener esa relación con el Dios mismo, con Dios mismo, que gracias a su Hijo podemos conocerlo, podemos aprender, podemos unirnos con Él? ¿Estás agradecida? ¿Aprovechas cada día esa oportunidad? También quiero que te preguntes, ¿en verdad ves la grandeza y la soberanía de Dios en su plan perfecto? No es un plan de una semana, ni de un mes, ni de un año, sino de muchos años que Dios ha tenido ese plan perfecto para ti, para mí. ¿En verdad estás agradecida? ¿Ves cómo Dios ha trabajado a través de la historia? ¿Entiendes la soberanía de Dios en ese plan perfecto? ¿Has leído el Antiguo Testamento de tal manera que puedas ver a Jesús? Yo te animo, especialmente si llevas tiempo en la fe, que aprendas, que leas el Antiguo Testamento también, que veas las promesas, que veas las profecías de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y necesitamos ver a Jesús aún en el Antiguo Testamento. Y si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de algo increíble, porque puedes ver el Dios perfecto en toda la extensión de la palabra. El segundo punto es, Dios mismo me ha elegido. Y la escritura, y seguramente muchas veces la hemos estudiado, ahí mismo en capítulo 2, versículo 9 al 10, dice la escritura, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Sabes qué? Somos alguien especial y no, Dios nos escogió. Dice la Biblia que nos hizo una nación santa y santas quiere decir separada, ¿no? Escogida de una manera muy especial. Para proclamar las obras maravillosas tenemos un plan. Y Dios dice que antes no nos tenía misericordia, pero gracias a ese plan perfecto de Jesús, ahora tenemos esa misericordia de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto meditas en esta verdad? A veces lo decimos muy comúnmente, ¿no? Ay, sí, Dios me escogió, ay, sí, yo soy pueblo, pero ¿en verdad lo crees en el corazón? ¿Tienes clara tu nueva identidad en Cristo? Y si tú nos visitas, yo quiero preguntarte, ¿en qué basas tu identidad? ¿En Cristo o en qué? Muchas veces, tristemente, nuestra identidad se define por una carrera, por un cuerpo perfecto, por una pareja ideal, pero no, tú y yo, Dios nos da una identidad perfecta, algo increíble, nos hace sus elegidas, hijas de Él, somos diferentes. Y no porque somos más increíbles, sino precisamente por ese plan perfecto de Jesús. ¿Realmente lo tienes en tu corazón o ya se te olvidó? ¿Cuánto realmente lo vives? Muchas veces como mujeres somos muy inseguras, tenemos muchos temores. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos meditando en la identidad,
en quiénes somos delante de Dios y cómo Dios nos ha dado esa nueva persona, somos unas nuevas criaturas, dice la Escritura. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto agradeces que eres parte de la familia de Dios? Dice la Biblia que ya no somos un pueblo por acá, por allá, somos parte de la familia de Dios. Y ¿sabes qué? Yo lo valoro tanto, yo agradezco tanto de tener una familia, no importa si voy a Colombia, Guatemala, a Monterrey, somos parte de esa familia y podemos tener esas relaciones profundas, esas relaciones donde podemos abrir nuestros corazones, expresar lo que sentimos sin el temor a ser juzgadas, porque somos familia de Dios. Y yo creo que en este tiempo, especialmente, tú sabes, en esta semana específicamente, hemos vivido unas pérdidas muy tristes, ¿no? Específicamente ayer de nuestra hermana Gisela. Y yo agradezco tanto a hermanas como Marcela, como Judy, como Julie, que son esa familia, que han sido esa familia para, y que fueron esa familia para Gisela, que la sirvieron, que estuvieron en el hospital, que le ayudaron y que juntos, en medio de la tristeza que nos puede causar, porque nuestra hermana se adelantó, sabemos que hay una alegría de que está con Dios, pero podemos abrir nuestros corazones, podemos orar juntas, porque somos parte de esa familia y podemos unirnos en un mismo sentir y unirnos con familiares de nuestros hermanos, como también nuestra hermano Oliva y Alberto, que perdieron a su padre, y podemos orar por ellos, porque somos parte de esa familia, que sentimos y que nos duele lo que está pasando. No somos parte de cualquier familia, somos parte de la familia de Dios, que podemos unirnos. Tenemos un propósito de vida. Nos levantamos no solamente para trabajar y estudiar o cocinar o hacer ejercicio. Tenemos un propósito de vida donde podemos hacer una diferencia en la vida de muchas personas porque tenemos la gran noticia del Evangelio, porque podemos tener la esperanza, porque tenemos promesas que podemos compartir con otras personas. Eso es un propósito increíble. Pero ¿cuánto pensamos en eso? También dice la Biblia que nos sacó la oscuridad para vivir en la luz. Ya no tenemos que vivir avergonzadas. Muchas veces como mujeres, tal vez hay cosas. Yo sé que en mi vida pasada viví avergonzada de cosas horribles que hacía, pero ya no tengo, ya puedo vivir en la luz y no necesariamente porque vivo una vida perfecta, pero porque puedo abrir mi corazón, puedo tener la oportunidad de confesar y no andar con culpas. Desafortunadamente muchas personas, muchas mujeres ahora andan con culpas, se sienten mal por muchas cosas que dijeron, que hicieron. Pero ¿sabes qué? Dios nos da esa oportunidad de vivir en la luz, vivimos libres, podemos vivir en esa libertad que Dios nos da. ¿Cuánto lo aprecias? ¿Cuánto lo apreciamos? Que eres escogida. Pero no solamente dice que somos elegidas, dice Dios mismo. Dice la Escritura, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. La gracia es un regalo, es un don, no es algo que ninguno nos merecemos, no es algo que trabajamos, es un regalo de Dios. Y ese Dios mismo, el Dios de toda gracia, que tiene el plan perfecto, que nos ha elegido, pagó el precio por mi rescate. Ese Dios mismo ha pagado el precio. Y mira lo que dice la Escritura en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.
ese rescate por tu vida, por mi vida, tuvo un precio. Y el precio fue la sangre de Cristo. También nos dice la escritura en el versículo capítulo 2, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Claramente dice la escritura, Él murió por mis pecados, por tus pecados, de una manera injusta. Él no había cometido ningún pecado, pero Él tomó tu lugar, mi lugar. Él estuvo dispuesto a sacrificar por rescatarnos, por liberarnos, por sacarnos de la oscuridad. Quiero preguntarte, ¿qué tan agradecida estás por ese sacrificio de Jesús? Y es importante que meditemos, porque se nos hace muy común. Vemos películas y decimos, sí, Cristo murió por todos. ¿En verdad lo crees en tu corazón? ¿En verdad lo entiendes en tu corazón? ¿Tu estilo de vida refleja agradecimiento? ¿Tu manera de vivir el día de hoy refleja que estás agradecida, que entiendes el dolor de Jesús en la cruz? ¿De verdad lo está reflejando? Yo quiero que te preguntes, ¿lo entiendes de manera intelectual o en el corazón? Porque lo hablamos muy comúnmente, lo vemos en las películas, todo el mundo dice, sí, Cristo murió por todos. Yo te animo a que no pienses así. Piensa, Cristo murió por mí, de manera individual. Y no pienses aquí, piensa en el corazón. Pero para llevarlo de la cabeza, del conocimiento total al corazón, necesitamos orar. Necesitamos pedirle, Dios, ayúdame, porque tal vez lo entendí hace 20 años, hace 15 años, pero ya se me olvidó. Y tengo que recuperar ese corazón de agradecimiento. Yo quiero animarte para que hoy sea un día de decisión. Dice el cuarto punto, Dios mismo me llama a su gloria eterna. Dice la escritura, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que me llama a su gloria eterna en Cristo. En 1 Pedro 1 dice la escritura, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Sabes qué? Dios nos llama. Dice la escritura que Dios nos da un premio y es un premio que no se acaba con el tiempo, que no se daña, que no se contamina, que no se marchita. Va a ser eterno. Y yo sé, nos da dolor el fallecimiento de nuestra hermana Gisela, pero ¿sabes qué? Ella llegó a la meta. Ella llegó a la meta para recibir esa recompensa, ese premio eterno. La pregunta es, ¿vas a llegar tú? Siempre tenemos que preguntarnos, ¿voy a llegar tú? ¿Voy a llegar yo? ¿O me voy a cansar en la mitad del camino? ¿O voy a desistir? ¿O ya me voy? Y si tú nos visitas, tú tienes que preguntarte, ¿realmente estoy convencida que voy a recibir esta herencia? ¿Realmente estoy segura? La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Y yo te quiero animar que estudies la palabra de Dios y conozcas de esa herencia eterna. Esa herencia eterna que Dios tiene, ese premio, ¿no? Y piensa, imagínate que tú te ganaste un premio muy grande en la lotería y de la nada alguien te lo quiere quitar, te lo quiere robar. ¿Te estarías tan tranquila, cruzada de brazos? Dice, no, está bien, no importa. Yo creo que no, ¿no? Y más si es 10 millones de pesos, ¿no? O un carro, último modelo. Dice, ay, no, que me lo roben. No.
Pero si pelearías por algo así, ¿cuánto más vas a pelear por una herencia eterna? ¿La valoras? Ahora, algo muy importante es que si yo entiendo que Dios ha tenido un plan, ha tenido y tiene un plan perfecto para mi vida, si yo entiendo que Dios mismo me ha elegido, si yo entiendo que Dios mismo me ha rescatado con su propia vida y que es por su gracia, nada que lo que yo he hecho, si yo entiendo que Dios mismo me va a dar un premio eterno, ¿sabes qué? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La escritura no lo dice en 1 Pedro 2:21. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Si yo entiendo, realmente, si yo entiendo, ¿sabes qué? Voy a seguir el ejemplo de Jesús. Voy a seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando estudias la vida de Jesús, toda su vida es un impacto. Podemos aprender, podemos pasar aquí muchas horas estudiando del ejemplo de Jesús. Hoy nos vamos a enfocar en algunas áreas y vamos a ver en las escrituras cómo Él ha sido un ejemplo, es un ejemplo, será un ejemplo para que tú y yo sigamos sus pasos, sigamos su ejemplo. En 1 Pedro capítulo 5 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. La escritura nos da la respuesta. Y obviamente, si pensamos en el ejemplo de Jesús, dice la escritura, humíllense. Cuando pensamos en Jesús, claro, Él es un ejemplo de humildad. ¿Cómo vemos la humildad de Jesús? Dice en la escritura, y obviamente no vamos a ver todas las escrituras, pero en Filipenses 2 dice que Él se humilló hasta la muerte vergonzosa en la cruz. Él fue humilde a la voluntad de Dios. Y también nos dice, cuando leemos en los evangelios, en Juan específicamente dice que Él no dijo otra cosa que fuera lo que Dios mismo le enseñó, le dijo, le mostró, ¿no? Él fue humilde a la palabra de Dios. Él fue humilde, él se sometió a lo que Dios quiso. Y si tú y yo entendemos, si queremos seguir su ejemplo, de manera práctica lo que vamos a hacer es buscar su palabra y obedecerla. No la vamos a leer, pero ahí en 1 Pedro 1, 24, 25 dice que la palabra es lo único que es eterno. Todo más se desvanece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué? Cuando yo soy humilde en el corazón, entendiendo que me voy a someter a Dios, voy a buscar su palabra. Y no solamente voy a leer la Biblia, pero voy a obedecerla. Yo quiero que pienses, si tú no lees la Biblia, piensa en qué has pasado tu vida, qué has seguido, tus buenos consejos, las revistas de última moda, ¿en eso has seguido? Pero cuando yo soy humilde, yo veo la palabra de Dios, tiene la enseñanza, el consejo, todo perfecto. ¿Sabes qué? Me voy a someter a su palabra y voy a obedecerla. Muchas veces, claro, queremos ser independientes y no buscamos su palabra. Y no la leemos. O la leemos y la abandonamos, no la queremos, o hacemos negocios con Dios, o voy a someterme a este versículo porque este sí me gusta, pero este no me gusta. No, hay que imitar el ejemplo de Jesús.
Él se sometió humildemente a la voluntad de Dios, porque Él sabe, y Dios nos enseña, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no solamente eso, Jesús nos enseña cómo Él confió en esa voluntad de Dios, ¿no? Y dice la Escritura que depositen toda la ansiedad. Jesús nos enseña cómo Él, si puedes recordar en Getsemaní, ¿no? Cómo Él llegó orando, clamando y diciendo, Dios, si es posible, quita este trago amargo. Pero Él habló, siento en mi corazón una tristeza. Él fue vulnerable, Él abrió su corazón con Dios, pero Él confió en la voluntad de Dios. Y Jesús nos enseña cómo Él se sometió y cómo Él abrió su corazón, cómo Él de madrugada iba a orar, porque Él confiaba. ¿Sabes qué? Si tú quieres seguir el ejemplo de Jesús de manera práctica, vamos a orar cada día y abrir nuestro corazón. ¿Sabes qué? Cuando confío en Dios, voy a depositar todas mis ansiedades. Y yo sé que como mujeres muchas cosas nos preocupan, a veces cosas muy profundas, a veces cosas nos duelen. Lo personal hay cosas que me duelen, que me preocupan, mis hijos, que mi esposo, que aquí la salud. Pero si yo confío en Dios, voy a depositar y voy a seguir el ejemplo de Jesús. Y voy a orar y voy a abrir mi corazón. Pero ¿te acercas a Dios cada día en oración? ¿Estás confiando en Dios? Pero también Jesús nos enseña dominio propio. Dice la Escritura que leímos en 1 Pedro 5, practiquen el dominio propio. Jesús fue Dios, pero también fue humano. Y sintió las mismas tentaciones, ¿no? Sintió cansancio, sintió hambre. Y fue tentado. Dice la Escritura que fue llevado al desierto y fue tentado por mucho tiempo, 40 días. Pero sabes que Jesús nos enseña a resistir. Él dijo no y respondió con las Escrituras y enfrentó a Satanás con las Escrituras. Y tuvo ese dominio propio. ¿Sabes qué? Es lo que si entendemos y queremos seguir el ejemplo de Jesús, vamos a estar despiertas y resistir la tentación. Voy a decir no al pecado, pero voy a decir no al pecado porque sé que el pecado me quiere robar ese premio, me quiere robar la libertad, me quiere hacer esclava, me quiere dominar, me quiere dañar. Pero ¿sabes qué? La misma Escritura que leímos en 1 Pedro dice, resistan, porque cuando resistes, Satanás huye. Tú y yo podemos decir no al pecado. Estás resistiendo la tentación, estás hablando de tu corazón, estás diciendo, estoy luchando con eso, estás despierta, porque a veces lo que pasa es que somos muy ingenuos y pensamos, no, eso no me pasa a mí, no pasa nada, no sucede nada, pero sabes que sí sucede y necesitamos estar despiertas y resistir a la tentación. Pero también si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotras, también vamos a seguir el ejemplo de Jesús en ese amor incondicional. Jesús nos dice que Él entregó su vida para que, dice, ámense como yo les amé a ustedes. ¿Y cómo nos amó Él? Dándonos todo. No fue como, les doy esta parte. O si se portan bien, no. Él amó de manera incondicional, de manera continua. Y ¿sabes qué? Si queremos seguir el ejemplo de Jesús, ese es el llamado, de amar de manera incondicional. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a amar a nuestro prójimo. En 1 Pedro 4:8 dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados, no algunos,
muchos pecados. Y si tú piensas, yo pienso en mi propia vida y pienso, es amor lo que Dios ha perdonado, porque Dios ha perdonado muchos pecados, muchos, que no merezco, pero sabes que Dios me perdona de manera continua, de manera generosa, no porque si hoy me porto bien, te voy a perdonar, hoy tú no te mereces, no, qué bueno que Dios me perdona de esa manera. Y sabes que si tú amas, si tú quieres amar una manera, hay muchas maneras de expresar el amor, pero una manera práctica y continua y que Dios nos llama a hacer lo mismo es perdonar. Si a ti te está costando perdonar a alguien, tienes que reflexionar. ¿Entiendo cuánto Dios me perdona diariamente, día a día? ¿Sabes qué? En mi matrimonio, este año vamos a cumplir 30 años de casados. No puedo contar cuántas veces yo he tenido que pedir perdón a Roberto y él me ha tenido que pedir perdón. ¿Sabes qué? Estamos unidos no porque somos perfectos, somos increíbles, porque somos líderes. No, porque hemos entendido que el amor de Dios perdona, perdona. Y yo quiero perdonar. Y hay personas que me han herido y yo he herido. Pero ¿sabes qué? Es el amor lo que nos lleva a perdonar. ¿Estás agradecida por el amor incondicional que Dios te da? ¿Y estás perdonando de manera generosa? Yo quiero animarte el día de hoy para que puedas de verdad entender y ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero animarte para que puedas meditar y pensar en ese Dios mismo que tiene un plan perfecto para ti, que te ha elegido, que te ha rescatado, que te da la gracia y que tiene un premio de vida eterna, una recompensa de vida eterna para tu vida. Y este año, amiga y hermana, yo quiero animarte porque tenemos un plan increíble para todo el año, con muchas predicadoras que van a venir, muchas hermanas que nos van a compartir de la palabra de Dios. Cada mes tendremos una clase aprendiendo acerca de los atributos de Dios, aprendiendo de Dios, porque es Dios mismo, conociendo a Dios, que vamos a ser más fuertes, más firmes y más seguras. Y vamos a tener los atributos, vamos a conocer algunos atributos de Dios. En el mes de marzo vamos a tener al Dios inmutable, conocer del Dios inmutable, luego el Dios celoso, del Dios omnipresente, omnipotente, amoroso, justo, eterno, omnisciente, Dios fiel. Todo el año vamos a seguir aprendiendo de ese Dios. Y va a ser increíble. Yo quiero animarte, pero también animarte para que participes. Tenemos un plan de oración y de ayuno, porque sabes que es a través de la oración que poder conocer a Dios, no a conocer a Dios de manera intelectual, sino conocer a Dios de manera experimental, experimentar a Dios. Y eso se logra a través de la oración, a través de meditar en su palabra. Entonces vamos a tener devocionales, vamos a tener escrituras para darnos la oportunidad de aprender, de meditar. Yo quiero animarte para que participes, ¿no? Para que compartas con otras personas, que no te quedes con eso, ¿no? Que lo puedas compartir con otras personas y podamos juntas aprender y de verdad ser esas mujeres que Dios quiere hacernos, esas mujeres que somos especiales porque somos sus hijas, sus elegidas, redimidas, justificadas, perdonadas por ese Dios maravilloso, ese Dios mismo que actúa en tu vida y actúa en mi vida. Hermanas, queremos terminar esta noche, este momento, esta clase, queremos terminarla orando. Le voy a pedir a dos hermanas, a Diana y a Karina, que van a hacer una oración muy corta para terminar este tiempo de la clase y agradecerte por tu fidelidad y animarte
para que sea un año que verdaderamente Dios sea glorificado. Muchísimas gracias.